Mi nombre es Iván Salcedo. Fui cabo del ejército mexicano entre 2015 y 2021, y hay algo que nunca he contado públicamente porque hasta el día de hoy sigo sin entender qué fue exactamente lo que vivimos esa noche. He visto cosas horribles siendo militar, enfrentamientos, fosas clandestinas, cuerpos abandonados en caminos de terracería y gente capaz de hacer cosas que parecen imposibles de creer. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que ocurrió en un retén improvisado en una carretera olvidada de la Sierra de Durango. Fue en 2018. Nos enviaron a una zona serrana después de varios reportes extraños de vehículos desaparecidos. Al principio pensamos que era lo mismo de siempre, crimen organizado, retenes falsos o secuestros. En esa región era común escuchar historias de camionetas que simplemente dejaban de responder radio y aparecían semanas después abandonadas, vacías, como si la gente se hubiera evaporado. Éramos 6 elementos. Nos movíamos en 2 unidades militares durante un patrullaje nocturno. Recuerdo perfectamente el frío de aquella madrugada. Era un frío seco, pesado, que se metía entre la ropa y hacía doler los huesos. La niebla estaba tan espesa que las luces apenas alcanzaban unos cuantos metros adelante. A las 2 de la mañana recibimos un reporte por radio. Un conductor de carga había llamado antes de perder señal. Apenas alcanzó a decir algo raro. Hay soldados en el kilómetro 47, pero algo no está bien. Después la transmisión murió. No era raro encontrar retenes falsos, así que nos ordenaron ir. Llegamos 20 minutos después. Y ahí fue cuando comenzó todo. El retén estaba montado. Había conos reflejantes, una lámpara portátil iluminando parte de la carretera y una camioneta militar estacionada a un costado. Pero algo estaba mal. Demasiado mal. No reconocimos la unidad. No tenía número visible ni insignias claras. Parecía militar, pero estaba extrañamente vieja, oxidada, como si hubiera pasado años abandonada. Mi sargento bajó primero. Nadie habló durante varios segundos. Había 4 soldados parados sobre la carretera. Quietos. Sin moverse. Ni siquiera reaccionaron al ver nuestras luces. Recuerdo que me recorrió un escalofrío tan fuerte que todavía puedo sentirlo al hablar de esto. Porque algo en ellos se veía incorrecto. Tenían uniforme militar, sí. Pero parecía viejo, antiguo. Las botas estaban llenas de lodo seco y sus rostros apenas se distinguían bajo las sombras de los cascos. Mi primer pensamiento fue que eran militares de otra base. El segundo fue mucho peor. Parecían maniquíes. Estaban demasiado quietos. Como si ni siquiera respiraran. Mi sargento les gritó identificándose. Ninguno respondió. Solo uno de ellos levantó lentamente el brazo y señaló hacia el monte. Ni una palabra. Solo eso. No sé por qué, pero sentí un miedo horrible. Uno de mis compañeros murmuró que mejor nos retiráramos y reportáramos algo raro. Pero el sargento insistió. Pensó que tal vez había un accidente o una emboscada cerca. Nos dividimos. 3 avanzaron hacia el monte. Yo me quedé cubriendo carretera junto a otro compañero. Y ahí fue cuando escuché algo que todavía me despierta por las noches. La radio. Una de las radios militares del supuesto retén comenzó a sonar sola. Con pura estática. Luego una voz.
Una voz rota. Como si alguien hablara debajo del agua. No entren. Mi compañero y yo nos miramos. Pensamos que alguien estaba jugando. Pero volvió a escucharse. Esta vez más clara. Más desesperada. No entren al monte, ellos ya nos encontraron. Entonces escuchamos disparos. Muchos. Secos. Rápidos. Venían del cerro. Tomamos posición esperando una emboscada. Pero después de los disparos vino algo peor. Gritos. No de pelea. No de hombres enfrentándose. Gritos de auténtico terror. Gritos de soldados pidiendo ayuda. Escuché claramente la voz de mi sargento. Después silencio. Un silencio tan absoluto que parecía que el monte entero se había quedado sin vida. Quisimos avanzar. Pero algo me hizo voltear hacia los soldados del retén. Y juro por mi madre que uno de ellos ya no estaba donde había estado parado. Ahora estaba mucho más cerca. No lo vimos caminar. No escuchamos pasos. Simplemente estaba ahí. A menos de 10 metros. Y pude verlo bien. La piel del rostro estaba oscura. Hundida. Como alguien que llevaba mucho tiempo muerto. Tenía tierra dentro de los ojos. Y olía horrible. Como humedad encerrada y carne vieja. Mi compañero empezó a rezar. Yo me quedé congelado. Entonces el militar habló. Sin mover apenas la boca. No debieron venir. Sentí que algo dentro de mí se rompía. Porque reconocí el parche de su uniforme. Era del mismo batallón que nosotros. Pero de una división desaparecida años atrás. Una patrulla emboscada en esa misma carretera. Una historia que algunos veteranos contaban para asustar reclutas. Decían que nunca encontraron los cuerpos completos. La radio volvió a encenderse. Esta vez con una voz diferente. La voz de mi sargento. Pero llorando. No entren, ya no somos nosotros. Después escuchamos pasos detrás. Muchos pasos. Volteé hacia el monte. Y vi siluetas bajando lentamente entre los árboles. Militares. Decenas. Caminando torcido. Como si tuvieran los huesos mal acomodados. Algunos arrastraban algo. Otros ni siquiera parecían completos. Mi compañero soltó el rifle del miedo. Yo hice algo de lo que todavía me avergüenzo. Corrí. Nos fuimos dejando una unidad atrás. No regresamos hasta el amanecer con apoyo. Pero cuando volvimos, no había retén. No había soldados. No había rastros. Nada. Solo nuestra camioneta. Y algo enterrado cerca del kilómetro 47. 6 placas militares oxidadas. Según el registro, pertenecían a soldados desaparecidos desde 1993. Lo peor vino después. Mi sargento jamás apareció.
Oficialmente quedó como desaparecido. Pero 3 noches después, mientras estaba de guardia en el cuartel, escuché una radio encenderse sola. Y una voz quebrada susurró mi nombre. Era él. Estoy seguro. Solo dijo algo antes de perderse entre la estática. No dejes que monten el retén otra vez, porque esta vez ya saben quién eres. Nunca he contado esto públicamente. Ni a mi esposa, ni a mis hijos, ni siquiera a los hombres con los que compartí años dentro del ejército. Porque cuando uno ha servido suficiente tiempo aprende algo, hay cosas que no se escriben en reportes y hay noches que es mejor fingir que nunca ocurrieron. Mi nombre no importa. Solo diré que fui cabo segundo del ejército mexicano y que en el año 2017 me asignaron a un destacamento temporal en una zona montañosa entre Durango y Zacatecas. Oficialmente estábamos ahí para resguardar un antiguo complejo subterráneo militar abandonado desde los años 80. Extraoficialmente, nadie nos decía exactamente qué hacíamos ahí. Solo nos repetían lo mismo. Nadie entra al túnel sur después de las 11 de la noche. Era una orden absurda. Porque el lugar estaba vacío. O al menos eso creíamos. El complejo parecía un cementerio olvidado por el gobierno. Había torres de vigilancia corroídas, bardas vencidas por el tiempo y viejos edificios de concreto agrietados. Todo estaba rodeado de bosque seco, piedras enormes y un silencio incómodo. Un silencio que parecía tragarse el sonido. El túnel sur era lo más extraño. Una entrada de concreto hundida entre las montañas, protegida por una reja oxidada y una puerta metálica tan gruesa que parecía diseñada para resistir una guerra. Nunca nos dijeron qué había dentro. Solo que debíamos vigilar. Y obedecer. Las primeras noches no pasó nada. Patrullas rutinarias, café frío y conversaciones cortas entre soldados cansados. Hasta que llegó el turno de madrugada. Aquella noche me tocó guardia solo. Hacía un frío insoportable. El viento golpeaba las ramas secas como si algo caminara entre ellas. Eran cerca de las 2:13 de la mañana cuando escuché algo dentro del túnel. Pasos. Lentos. Pesados. Como botas militares. Me quedé quieto. Pensé que sería alguno de los muchachos jugando una broma. Alumbré con mi linterna hacia la entrada. Nada. Pero los pasos seguían. Tac. 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 Profundos. Resonando desde las entrañas del túnel. Tomé el radio. Central, ¿tienen personal movilizándose en túnel sur? Silencio. Luego la voz del teniente. Negativo. Mantén posición. No sonaba confundido. Sonaba resignado. Los pasos se detuvieron. Y entonces escuché algo peor. Una respiración. No cerca. Dentro del túnel. Como si alguien estuviera agotado, jadeando después de correr. El sonido era tan real que sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Volví a iluminar. Nada. Solo oscuridad. Pero después ocurrió algo imposible. Escuché una voz. No un grito.
No un susurro. Una orden militar. Firme. Seca. Como dada por alguien acostumbrado al mando. Formación. Sentí cómo se me revolvió el estómago. Porque enseguida comenzaron a escucharse decenas de botas. No una. Decenas. Como un pelotón completo marchando bajo tierra. El concreto vibraba. Yo había estado en suficientes entrenamientos para reconocer el sonido exacto de hombres formándose. Y venían hacia mí. Retrocedí instintivamente. Agarré el rifle con tanta fuerza que me dolían las manos. Por radio exigí apoyo. Pero esta vez nadie respondió. Solo estática. Entonces los vi. Primero una sombra. Después otra. Y otra. Figuras humanas saliendo lentamente de la oscuridad del túnel. Vestían uniformes militares antiguos. Muy antiguos. No eran los nuestros. Parecían desgastados, cubiertos de tierra negra y algo que parecía humedad vieja. Algunos caminaban arrastrando una pierna. Otros tenían el uniforme roto. Pero lo peor eran sus rostros. No parecían hombres cansados. Parecían hombres muertos. La piel gris. Los ojos hundidos. Algunos simplemente no tenían ojos. Solo oscuridad. Se detuvieron frente a la reja. En formación perfecta. Eran más de 20. Y ninguno hablaba. Solo me observaban. Uno de ellos, el que iba al frente, dio un paso. Llevaba insignias antiguas del ejército. Su rostro estaba parcialmente destruido, como si algo le hubiera arrancado media cara. Y aún así habló. ¿Ya dieron permiso de salir? No sé explicar el terror que sentí. Porque no sonaba como un fantasma. Sonaba como un soldado real. Cansado. Desesperado. Como alguien que llevaba demasiado tiempo esperando. No contesté. No podía moverme. Entonces ocurrió algo que jamás olvidaré. Todos giraron lentamente la cabeza hacia la montaña. Al mismo tiempo. Como si hubieran escuchado algo. Y el hombre al frente murmuró algo apenas audible. Otra vez vienen por nosotros. Después comenzaron a verse luces. Muchas luces. Moviéndose entre los árboles. Como linternas militares. Pero nadie caminaba. Solo las luces. Y de pronto, los soldados frente a mí comenzaron a alterarse. Uno empezó a llorar. Otro repetía. Nos dejaron encerrados, nos dejaron encerrados. Otro comenzó a golpearse el casco contra la reja. Y entonces el comandante muerto me miró fijamente. Nunca olvidaré lo que dijo. Si vuelven a abrir esa puerta, no los dejen entrar otra vez. Después todo explotó en ruido. Gritos. Disparos lejanos. Soldados corriendo bajo tierra. Algo enorme rugiendo dentro del túnel. Y vi cómo aquellas figuras eran jaladas violentamente hacia la oscuridad.
como si algo invisible las arrastrara. Los gritos duraron apenas segundos. Luego, silencio absoluto. Caí de rodillas, empapado en sudor. Cuando amaneció me encontraron sentado frente al túnel. No podía hablar. El teniente solo me miró. No parecía sorprendido, solo cansado. Y me preguntó algo que todavía me despierta por las noches. ¿También los viste formados? Yo asentí. Él bajó la mirada y dijo algo que jamás apareció en ningún informe. Hace 34 años, un pelotón quedó atrapado ahí abajo durante una operación secreta. Oficialmente murieron en un derrumbe, pero nunca recuperaron los cuerpos. Guardó silencio unos segundos. Luego añadió: y cada cierto tiempo siguen pidiendo permiso para salir. Nunca pedí otra guardia nocturna. Y hasta hoy sigo despertando algunas madrugadas escuchando algo afuera de mi casa. Botas. Marchando. Deteniéndose justo frente a mi puerta. Como si alguien siguiera esperando mi autorización. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos. Mi nombre es Adrián Salcedo. Fui elemento de infantería de marina durante 11 años y, aunque presencié cosas que todavía me despiertan sudando en las madrugadas, hay una experiencia que jamás me atreví a contar por completo. Ni siquiera a mi esposa. No porque crea que no me vayan a creer, sino porque aún hoy, cuando la recuerdo, sigo sintiendo esa misma presión en el pecho, como si algo me estuviera observando desde un lugar alto. Todo ocurrió en 2018 en un puerto militar del Pacífico mexicano. No voy a decir exactamente dónde, porque todavía hay personas trabajando ahí y honestamente no quiero problemas. Solo puedo decir que era una base donde daban mantenimiento a buques decomisados y embarcaciones tácticas. Yo estaba asignado temporalmente a seguridad perimetral nocturna. Las guardias de madrugada siempre eran pesadas. El mar, aunque pareciera tranquilo, hacía ruidos extraños entre los cascos metálicos de los barcos. Las cadenas golpeaban lento con el viento y el metal crujía como si las embarcaciones respiraran por dentro. Uno termina acostumbrándose. O al menos eso cree. Aquella semana ya traíamos tensión acumulada porque varios compañeros comenzaron a pedir cambio de turno. Decían escuchar pasos en los muelles cuando no había nadie. Otros hablaban de sombras caminando arriba de los buques vacíos. Yo nunca hice caso. En la marina aprendes rápido que demostrar miedo puede costarte el respeto. La noche de lo que pasó me tocó vigilar una zona apartada donde estaba anclado un viejo buque patrulla fuera de servicio. Lo llamaban Buque 17, aunque ese no era su nombre real. El barco llevaba meses detenido por reparaciones, sin tripulación ni actividad. Era enorme. De noche parecía más una estructura abandonada que algo construido para navegar. Oscuro, oxidado en algunas partes y silencioso de una manera incómoda. Recuerdo haber revisado mi reloj. 2:43 de la mañana. Todo estaba tranquilo. Demasiado tranquilo. El aire había dejado de moverse y el sonido del mar parecía haberse apagado.
Eso fue lo primero que me puso nervioso. Porque el puerto nunca está completamente en silencio. Nunca. Me acerqué a la reja del muelle y levanté la vista hacia el puente de mando. Fue entonces cuando vi algo arriba. Al principio pensé que era un soldado. Una silueta inmóvil. Parada exactamente sobre la parte más alta del puente. No tenía lámpara. No llevaba casco. No parecía moverse con el viento. Solo estaba ahí, observando hacia abajo. Recuerdo haber sentido un escalofrío inmediato. Saqué mi radio. Central, aquí Bravo 4, tengo movimiento arriba del 17. Hubo interferencia. Nada más. Volví a hablar. La radio murió por completo. Pensé que tal vez era alguien del equipo técnico que se había quedado atrás, aunque eso no tenía sentido porque el área estaba cerrada. Me quedé mirando. Y entonces la figura se movió. No caminó. No giró. Simplemente inclinó la cabeza hacia un lado. Como si me hubiera visto. El estómago se me cayó. No sé cómo explicarlo. Hay movimientos humanos y luego están los movimientos que algo intenta hacer para parecer humano. Aquello no se movió bien. Era antinatural. La cabeza quedó torcida demasiado tiempo. Luego el cuerpo entero comenzó a inclinarse hacia adelante. Hasta un punto imposible. Como si los huesos no existieran. Sentí frío en las manos. Pensé que iba a caer del barco. Pero no cayó. Simplemente desapareció. No caminó. No bajó. No saltó. Desapareció. Como si alguien hubiera apagado una sombra. Corrí hacia el acceso principal del buque. Revisé candados. Todo seguía cerrado. Mi entrenamiento me decía que revisara el interior. Mi instinto me decía que me largara de ahí. Ganó el entrenamiento. Subí. Todavía recuerdo el sonido de mis botas golpeando el metal húmedo. Todo estaba oscuro. Demasiado oscuro. El interior del barco olía raro. No a humedad. No a óxido. Olía como a ropa mojada guardada durante años. Como algo encerrado. Encendí mi lámpara. Pasillos vacíos. Puertas cerradas. Silencio absoluto. Entonces escuché pasos. Arriba de mí. Lentos. Pesados. Alguien caminaba justo sobre mi cabeza. Le hablé por radio otra vez. Nada. Solo estática. Seguí avanzando hasta llegar a la escalera hacia el puente. Y ahí fue cuando lo vi. Había marcas húmedas en los escalones. Como huellas de botas empapadas. Recientes. Subían. No bajaban. Sentí esa sensación horrible de que no estaba solo. Aún así subí. No sé por qué. Tal vez orgullo. Tal vez estupidez. Cuando llegué al puente de mando, no había nadie.
solo oscuridad. Y una silla giratoria frente al ventanal, moviéndose despacio, como si alguien acabara de levantarse. Quise convencerme de que era el viento, hasta que vi algo escrito sobre el vidrio empañado. 5 palabras, escritas desde adentro. Tú no eres el relevo. Retrocedí de inmediato. Sentí un golpe metálico detrás de mí. La puerta del puente acababa de cerrarse sola. Y entonces escuché una voz, justo detrás de mi oído. Una voz ronca, húmeda, como alguien hablando con agua en la garganta. El otro tampoco quiso quedarse. Corrí. No recuerdo bajar las escaleras. Solo recuerdo salir del barco vomitando, gritando. Cuando llegaron mis superiores, revisaron absolutamente todo. No encontraron a nadie. Pensaron que estaba teniendo una crisis nerviosa. Pero lo peor vino después. 2 días más tarde, un suboficial viejo me pidió hablar a solas. Me preguntó exactamente qué había visto. Cuando terminé de contarle, se quedó callado mucho rato. Luego me dijo algo que me hizo sentir peor. En 1997, un marino asignado como vigilante nocturno desapareció dentro de ese mismo buque. Nunca encontraron el cuerpo. La única cosa hallada fue su bitácora. La última frase escrita decía: hay alguien arriba observando, pero no creo que sea de los nuestros. Pedí mi cambio de unidad semanas después. Y desde entonces tengo una costumbre que no he podido quitarme. Cada vez que veo un barco militar de noche, siempre miro hacia el puente de mando. Porque una parte de mí todavía teme ver a alguien arriba, esperando relevo. Mi nombre es Arturo Salinas, fui soldado del ejército mexicano durante casi 15 años y jamás pensé que terminaría contando algo así. Siempre me burlé de las historias paranormales que se escuchaban entre militares, sobre todo esas que nacen en destacamentos olvidados donde el miedo y el cansancio te hacen ver cosas. Yo era de los que pensaban que todo tenía explicación. Hasta lo que ocurrió en 2011, durante una operación en un tramo aislado de la sierra entre Durango y Zacatecas. No diré el lugar exacto. Hay cosas que uno aprende a callar. En aquel tiempo nos enviaron a vigilar caminos clandestinos usados para mover armas y droga. Eran semanas pesadas. Dormíamos poco, comíamos peor y vivíamos tensos porque en cualquier curva podía aparecer gente armada. Pero lo que nos pasó esa madrugada no tenía nada que ver con criminales. Éramos 4 militares patrullando en una camioneta artillada. Yo iba atrás con otro compañero llamado Trejo, mientras el sargento Mendoza iba adelante revisando coordenadas. Eran cerca de las 2 de la mañana. La carretera estaba completamente vacía y la neblina apenas dejaba ver el monte. Recuerdo algo extraño. No se escuchaban animales. Ni grillos. Nada. Solo el motor. Al principio nadie dijo nada, pero poco a poco todos empezamos a notarlo. En la sierra siempre hay ruido. Siempre. Aunque sea viento golpeando ramas. Aquella noche parecía como si algo hubiera apagado el mundo. Trejo fue el primero en romper el silencio. ¿No sienten raro?
Nadie respondió. Porque todos lo sentíamos. Era una presión incómoda en el pecho, como si el aire pesara demasiado. Unos kilómetros después vimos algo adelante. Parecía un retén militar. Había 2 camionetas oscuras estacionadas y varias siluetas paradas junto al camino. El sargento se tensó de inmediato. Lo raro era que nadie nos había informado de otro operativo en la zona. Además, no había luces, ni radios, ni movimiento. Nada. Solo esas figuras quietas. Cuando nos acercamos, el conductor redujo velocidad. Yo tomé mi arma con fuerza. Algo no estaba bien. Los uniformes parecían militares, sí, pero había algo raro en ellos. Eran demasiado oscuros. Viejos quizá. Y ninguno llevaba insignias visibles. Entonces vi algo que me hizo sentir un escalofrío horrible. No se movían. Ni uno solo. Parecían estatuas mirando hacia nosotros. El sargento abrió la ventana y gritó identificándose. No respondieron. Seguían quietos. A unos 30 metros ocurrió algo que todavía hoy me despierta sudando. Las luces de la camioneta comenzaron a fallar. Primero parpadearon. Después bajaron de intensidad hasta dejar el camino apenas iluminado. El radio murió con un sonido seco. El motor siguió funcionando, pero el tablero empezó a apagarse uno por uno. Trejo murmuró algo que jamás olvidaré. Esos no son soldados. No sé por qué dijo eso. Pero tuvo razón. Cuando estuvimos más cerca vi sus caras. O mejor dicho, la ausencia de ellas. Porque no tenían rostro. Parecía que debajo del casco solo había oscuridad. Un vacío negro. Como si alguien hubiera arrancado sus caras dejando únicamente sombra. Sentí el estómago revolverse. El conductor quiso dar vuelta, pero la camioneta dejó de responder. El volante estaba duro. Entonces pasó algo peor. Uno de ellos empezó a caminar hacia nosotros. Lento. Arrastrando las botas sobre el pavimento. No escuchábamos pasos. Solo el rechinido seco de algo pesado raspando el suelo. Mientras se acercaba vi que el uniforme no era moderno. Parecía militar, pero antiguo. Muy antiguo. Como de otra época. Tenía manchas oscuras por todo el pecho. Al principio pensé que era lodo. Hasta que el olor llegó. Metal. Sangre vieja. Carne podrida. El sargento gritó que preparáramos armas. Nadie disparó. No podíamos movernos. Era como si el miedo te congelara por dentro. La figura quedó frente a nosotros. Tan cerca que pude verla completamente. No tenía ojos. No tenía boca. Pero aún así, sonreía. No sé cómo explicarlo. Era una sensación horrible. Como si supieras que algo frente a ti estaba sonriendo aunque no tuviera cara. Entonces levantó lentamente el brazo y señaló hacia el monte. Y escuchamos voces. Muchas voces. Militares.
gritando órdenes, pidiendo apoyo. Disparos. Gente agonizando. Todo alrededor de nosotros. Pero no había nadie. Solo oscuridad. Trejo empezó a rezar. El conductor lloraba sin hacer ruido. El sargento intentaba encender el radio inútilmente. Y entonces vimos luces moverse entre el monte. Linternas. Docenas. Como si un convoy entero estuviera caminando hacia nosotros. Pero no eran personas. Eran siluetas negras. Demasiado altas. Demasiado delgadas. Y todas usando uniformes militares viejos. Fue ahí cuando el motor volvió a rugir de golpe. Las luces regresaron. La figura frente a nosotros ya no estaba. El sargento gritó que aceleráramos. Y nos largamos. Nadie habló durante todo el trayecto. Al llegar al destacamento contamos lo ocurrido. Un comandante viejo nos escuchó sin interrumpir. Cuando terminamos se quedó callado unos segundos. Después preguntó algo que me heló la sangre. ¿Fue en el kilómetro 47? Nadie respondió. Solo sentimos. El hombre bajó la mirada. Y dijo algo que todavía recuerdo palabra por palabra. Hace décadas, en ese tramo, un convoy militar cayó en una emboscada. Nunca recuperaron todos los cuerpos. Desde entonces hay soldados que aseguran ver un retén en medio de la madrugada. Un retén que no aparece en ningún reporte. Nos recomendó no volver a mencionar el tema. Pero antes de ir nos dijo algo peor. Algo que jamás olvidaré. Los que los ven una vez, casi siempre vuelven a encontrarlos. Y hace 3 meses, mientras viajaba de noche por carretera, volví a verlos. Quietos. Esperándome.